Oiga, la gente se le olvida. Por lo menos 2 veces al año hay que desparasitarnos. ¿Quiere quitar problemas? Aquí está la medicina, mire. Nada más váyaselo aprendiendo. Cuando haya problema de parásitos intestinales, nota que el chamaco duerme con los ojos entreabiertos, rechina los dientes, babea la almohada, chamaco oiga que se andan rascando el recto, el ama de casa en lugar de curarle mejor le pega. No me cometa errores. No me cometa errores. Ahí está la medicina para quitar problemas de parásitos. Oxuros, planarias, cricocéfalos, alfilerillo, trichomonas, amibiasis, espiroquetas solitarias. Con lo que tira usted al bote de la basura. ¿Se le olvida? Saque lápiz, papel y apúntelo. El día de mañana me llega a dar las gracias. Parásitos que yo conozco son los que cuando da un dolor de cabeza fuerte, son los que siente uno como animalitos que andan por dentro así caminando. Las amibas. El perro en la casa, al perro déjalo sin tragar 3 La días. solitaria. Esa es la solitaria o la lombriz intestinal. La mayoría de nosotros hemos sido víctimas alguna vez de los parásitos, pues no hay barreras de edad ni condición social para estos. Hoy hablaremos de qué son y cómo se adquieren las parasitosis. Daremos a conocer cuáles son los síntomas que indican su presencia y cómo podemos evitar sus complicaciones. Les recordamos que al final del programa tendremos la sección Aclaremos Dudas, donde esperamos su valiosa participación. Las enfermedades parasitarias están distribuidas en todo el mundo, pero son más frecuentes en los países en vías de desarrollo, con climas templados y tropicales y con deficiencias de servicios. En México, las parasitosis intestinales afectan principalmente a niños y jóvenes. 1 de cada 4 habitantes en nuestro país tiene algún tipo de parásitos. Si consideramos que la población asciende a unos 92 millones de habitantes, podemos estimar que hay más de 23 millones de personas parasitadas. Los zoológicos son excelentes sitios para apreciar la diversidad de la vida y al mismo tiempo reflexionar en torno a los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre todos los seres vivos. Por ejemplo, hay relaciones en las cuales un individuo da algo a otro sin recibir nada a cambio, pero sin que eso le perjudique. Otras relaciones son benéficas para ambos, pues cada uno da algo a cambio de otra cosa. Conozcamos algunos ejemplos de estas relaciones. Algunas aves se alimentan de granos, de los cuales solo digieren la cáscara. Después, los granos ya sin cáscara son regresados al suelo, lo cual facilita su germinación y, por lo tanto, asegura la supervivencia de estas plantas. Los hipopótamos mantienen una interesante asociación con algunas aves. El hipopótamo se libra de diversos organismos que se adhieren a su piel gracias a que las aves se alimentan de ellos. Otra relación de beneficio mutuo también ocurre con algunas bacterias que viven en el intestino, las cuales se alimentan con los desechos, pero a cambio proporcionan otras sustancias que el individuo no puede elaborar por sí mismo. Sin embargo, algunas relaciones son peligrosas, como la relación depredador-presa, en la que hay muerte necesaria de una de las especies, o bien el parasitismo, que es una relación entre diferentes especies en la que no necesariamente hay muerte de una de ellas, y en la cual hay una dependencia metabólica del parásito y una respuesta de defensa del huésped. El parásito puede ser interno o externo, porque puede vivir dentro o sobre otro ser vivo. Podemos observar relaciones parasitarias entre las plantas y algunos insectos que frecuentemente se convierten en plagas, como el gusano descortezador. Y de todos es conocida también la relación desventajosa entre los perros y las pulgas, que les chupan la sangre sin darles a cambio más que molestias. Tal vez los parásitos más conocidos son los externos, que viven sobre la piel y el pelo de los animales. Sin embargo,
También son muy comunes los gusanos que viven en el intestino. ¿Y qué decir de los parásitos microscópicos, que no podemos ver, pero vaya que se hacen sentir? Todos ellos conforman un auténtico zoológico muy especial. ¿Quiere conocerlo? Los parásitos forman un verdadero zoológico con especies diversas y temibles. Empecemos por los que viven encima de nosotros, tales como las pulgas, las chinches, los piojos y las garrapatas. Estos parásitos externos causan daños a la piel, se alimentan de ella y de nuestra sangre. Además, al picarnos facilitan la entrada al organismo de diversos microbios. Otros animales de este zoológico son los parásitos microscópicos, que se desarrollan en el interior de algunos insectos chupadores de sangre, como los mosquitos. Ciertos mosquitos pueden transmitir enfermedades como el paludismo, la oncocercosis, el mal de Pinto y el dengue. También existen parásitos intestinales de todas formas y tamaños. Algunos de ellos son tan pequeños que no se ven a simple vista, como las salmonelas y las amibas, grandes enemigos de la salud. Hay otros más grandes, a los que los médicos les llaman gusanos, como los oxiuros o los alfilerillos, que miden menos de 1 centímetro cada uno. Entre estos gusanos se halla también la lombriz intestinal, que mide de 15 a 30 centímetros y tiene una forma parecida a la lombriz de tierra, pero de color blanco o rosado. Hay parásitos que llegan a medir hasta 18 metros, como la solitaria, que ocasiona 2 enfermedades distintas. Una de ellas es la teniasis, enfermedad causada por el gusano adulto que se aloja en el intestino, y la otra es la cisticercosis, enfermedad causada por la forma larvaria de la solitaria que se aloja y enquista en diversos órganos como los ojos, los músculos o el cerebro. ¿Cuál de todos los animalitos de este impresionante zoológico tiene o ha tenido usted o algún miembro de su familia? Sí, mi esposo ha tenido amibas, también yo he tenido amibas, he tenido lombrices, he tenido otros bichos que se hacen en el estómago, más que nada por el agua. Amibiasis, tuvo mi niño a los 9 años más o menos, se me puso muy mal. Tengo 2 niños y a los 2 les ha dado rotavirus, que les afecta también muchísimo en el estómago. Es un virus que se les aloja ahí y no hay ningún medicamento que lo cure. Entonces los niños se deshidratan y pierden muchísimo líquido porque es vómito y diarrea durante 5 días. ¿Sabía usted que los parásitos tienen gran capacidad para adaptarse a diversas condiciones extremas y que esto ha asegurado su supervivencia? La solitaria se parece a un tallarín y tiene en su cabeza ganchos y ventosas que se adhieren al intestino. La solitaria carece de aparato digestivo, circulatorio y respiratorio, pero cuenta con un aparato reproductor muy desarrollado. De modo que prácticamente lo único que hace es instalarse, absorber las sustancias nutritivas elaboradas por el individuo al que parasita y reproducirse. Otra de las adaptaciones más sorprendentes que tienen algunos parásitos es su capacidad para enquistarse. Estos parásitos, al encontrarse en un medio desfavorable, como la sequía, el frío o el calor extremos, desarrollan una envoltura protectora. A este proceso se le conoce como enquistamiento o fase de quiste. En ese estado permanecen hasta que encuentran las condiciones óptimas para deshacerse de esta capa y continuar su ciclo de vida. Esta capacidad la tienen algunos parásitos como las amibas y la solitaria. En el caso de la solitaria, los quistes protegen a las larvas, que son sus hijos recién nacidos.
Con excepción de las parasitosis transmitidas por los insectos chupadores de sangre, los parásitos internos generalmente penetran por la boca en forma de huevecillos, larvas o quistes, por medio de las manos, el agua o los alimentos contaminados con materia fecal. Algunos parásitos tienden a alojarse y desarrollarse en el intestino, pero de ahí pueden pasar a otros órganos. En general, las parasitosis son un problema común en personas que tienen malos hábitos de higiene personal y familiar, o que viven en comunidades carentes de servicios de agua y drenaje, donde se realiza un manejo inadecuado de los excrementos y de la basura. Y en particular, las enfermedades parasitarias son un problema para los que comen sin fijarse en las condiciones higiénicas de los alimentos, del agua, de quiénes, cómo y dónde los preparan. Aunque sea difícil de creer, en el caso de la cisticercosis, los seres humanos adquirimos esta enfermedad por comer sin darnos cuenta excrementos humanos con huevecillos de solitaria. Por ejemplo, esto sucede cuando tomamos agua contaminada con partículas de excremento o cuando comemos sin lavar o desinfectar frutas o verduras regadas con aguas negras. El aire también contribuye a la dispersión de la cisticercosis, pues transporta por el ambiente partículas de excremento seco, contaminando así el agua, los alimentos y objetos diversos. Por supuesto, también se puede adquirir la cisticercosis por falta de aseo de quien vende o de quien consume los alimentos. Las hembras adultas del oxiuro o alfilerillo viajan del intestino al ano. En una noche pueden poner entre 4.000 y 16.000 huevecillos y después mueren, pero dejan asegurada su descendencia. La gravedad de una enfermedad parasitaria depende del tipo y cantidad de parásitos que penetren en nuestro cuerpo, pero también depende del estado de salud de cada persona, así como de la tolerancia y la resistencia que opongan nuestras defensas. Por eso, hay personas parasitadas que no se enteran porque no manifiestan síntomas. En otros casos, aparecen diferentes indicios, a veces poco notorios, de la presencia de los inquilinos dañinos. Cuando es atendida a tiempo una parasitosis con síntomas leves o moderados, como sensación de cansancio, comezón en la nariz y el ano, dolor abdominal, falta de apetito, insomnio, rechinar de dientes, asco o incluso anemia, la salud se recobra en poco tiempo. Por desgracia, cuando no se les presta la debida atención, las parasitosis se complican. Sí, señorita, tuve ascariasis. El malestar de la ascariasis en el estómago lo sentía muy mal, ¿no? Tuve diarrea y cuando iba al baño al WC arrojaba pedazos de lombrices. Tuve comezón anal. Con el tiempo me fue aumentando el estómago y acudí al doctor porque me sentía ya el estómago muy duro, demasiado duro. Sí, hace como 5 años tuve amibas, diarrea. Sí, cercos. Y pues sí me sentí mal y tuve unos mareos y convulsiones. Una vez me dio un ataque, me iban al doctor y me sentí bien, pero después tuve otros síntomas más fuertes y ya me atendieron, me están atendiendo y parece que voy mejorando. En el caso de la cisticercosis, los daños pueden ser particularmente graves. La cisticercosis se adquiere por comer partículas de excremento que contienen huevecillos de solitaria, que llegan al intestino delgado, liberan las larvas y estas pasan a la sangre. De aquí pasan a diferentes tejidos y órganos, una vez en el cerebro principalmente, pero también en músculos, hígado o en los ojos, las larvas permanecen en forma de quistes. Aunque la mayoría de las parasitosis no son mortales, tienen otro tipo de repercusiones importantes. Por ejemplo,
provocan o agravan la desnutrición, reducen el rendimiento escolar y laboral, provocan ausentismo y dejan a veces secuelas incapacitantes. Las enfermedades parasitarias obligan a las personas y al gobierno a destinarles muchos recursos económicos y de otros tipos, como humanos y hospitalarios, por ejemplo. Por todos los efectos que hemos visto, es necesario atender oportunamente cualquier parasitosis. Los médicos recomiendan que todos nos desparasitemos periódicamente, aunque no tengamos síntomas, pues con una persona parasitada en la familia se pueden contagiar todos sus miembros. La solución a las parasitosis está en nuestras manos. Evitemos que esos inquilinos dañinos se instalen dentro de nuestro cuerpo o el de nuestros familiares. Pasemos ahora a la sección Aclaremos Dudas, donde su participación es lo más importante. Estamos en la sección Aclaremos Dudas y nos acompaña en el estudio el doctor Gerardo Garfias. Él se encargará de ayudarnos a resolver las dudas que ustedes nos han hecho llegar en el transcurso de la semana y las que surjan a lo largo de esta sección. Bienvenido, doctor. Gracias, Ana, por la invitación. Bien, vamos a empezar con nuestra primera pregunta que la tenemos en nuestra línea telefónica. Soy la señora Ana María del estado de Hidalgo. Se sugirió en el programa que es conveniente desparasitarse periódicamente. En concreto, ¿qué debemos hacer? En un momento contestamos su pregunta. Gracias por llamar. Doctor. Sí, Edna, mira, quisiera decirle a la señora Ana María que la desparasitación se recomienda para todas aquellas personas en que las medidas higiénicas no son las adecuadas o no las aplican en forma ideal. Esto quiere decir que no cuentan con agua potable, no tienen drenaje, no tienen los cuidados necesarios para la elaboración de los alimentos y entonces es muy frecuente que se parasiten. Por otro lado, cuando las personas tienen esas medidas higiénicas adecuadas, que procuran asearse, hervir el agua y defecar en un lugar adecuado, baño, letrina, entonces pues no se recomienda tanto. Además de que estas personas cuidan su tipo de alimentación, lavan las verduras y hacen una serie de actividades para prevenir estas enfermedades. La Secretaría de Salud, por otro lado, implementa programas de desparasitación. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, en este sentido, porque los niños en etapa escolar juegan en el suelo, no se lavan las manos, consumen lo que encuentran, dulces, paletas, golosinas, y entonces es frecuente que se lleven microbios, huevecillos de parásitos a la boca y se parasitan, a pesar de que en el hogar tengan, más bien dicho, buena higiene. Entonces, por esta razón, los niños se desparasitan en estas campañas. Bien, entonces, ¿cuál sería el tiempo apropiado para desparasitarse? ¿Cada cuándo? Normalmente se considera que si se tienen estas condiciones desfavorables de las que hablaba yo, es prudente que se haga cada 6 meses, pero si las condiciones son adecuadas, pues a lo mejor con una vez al año es más que suficiente. Bien, continuamos con nuestra siguiente pregunta, que nos llega de Tehuacán, Puebla. El señor Gonzalo Estrada nos pregunta: si se ha tenido una solitaria aún después de arrojarla, ¿cómo estar seguros de que no se tiene también cisticercosis? Es difícil, señor Estrada. Aquí lo único que nos puede ayudar a saber que no tenemos este problema es precisamente el que no tenemos las manifestaciones de la enfermedad. Y otra manera de poder saber que no tenemos este problema de la cisticercosis es mediante estudios del excremento, llamado coproparasitoscópico. En él podemos darnos cuenta si hay los huevos de la Taenia solium, que es el animal que produce esta enfermedad de la cisticercosis. Y cuando nosotros ya padecemos la enfermedad, ahí sí ya podemos realizar una serie de estudios más, como son radiografías de alguna parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, de la cabeza. Se pueden realizar, en este caso, tomografías computalizadas
se pueden realizar resonancias magnéticas, pero esos son estudios muy caros. Pero en concreto, ¿cómo saber que no la tenemos? Pues solamente aplicando buenas medidas higiénicas, dejando de comer en lugares poco higiénicos, el realizarnos periódicamente el examen de coproparasitoscópico y no tener las manifestaciones. Es el indicador de que no tenemos ese animal en nuestro cuerpo. Sería lo principal, ¿no? Así es. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta que está en nuestro correo de voz. Mi nombre es Carmen Marín, soy de Tulancingo, Hidalgo, y quiero saber cuál es la manera más común de adquirir parásitos. Una pregunta muy interesante. Así es, sí, señora Carmen, mire, la manera más común, a lo mejor le va a parecer un poco dura o un poco fuerte la respuesta que le voy a dar, pero la manera más frecuente por la que nosotros adquirimos los parásitos es porque comemos excremento. Y en este sentido lo digo porque muchas de las personas se nos olvida lavarnos las manos cuando defecamos y se nos olvida y vamos, consumimos alimentos, le convidamos a otra persona, los niños juegan en el suelo, el excremento se dispersa por donde quiera, los niños vuelven a comer, vuelven a hacer actividades diversas y convidan a los papás, convidan a los hermanos y entonces esto se propaga. Otro mecanismo pues es por consumir alimentos contaminados o el agua contaminada. De ahí que debemos de hervirla para evitar estos problemas. Esos son los mecanismos más frecuentes por los que nos podemos parasitar. No lavarnos las manos después de ir al baño y antes de consumir alimentos, ¿verdad? Y consumir agua contaminada. Entonces, esos son los más frecuentes y yo creo que evitando eso se disminuye muy importantemente este problema. Creo que sí. Bien, vamos a continuar con un fax que nos llegó. La señora Sonia López de Puebla nos dice, ¿puedo saludar sin peligro a alguien que tiene parásitos? ¿Qué precauciones deben tomarse? Bueno, esta pregunta está un poquito, pues diría yo un poco fuera de lo común, de lo que uno esperaría que le hicieran. Sin embargo, yo diría que no hay ningún problema, a pesar de que nosotros sepamos que una persona tiene un problema de parasitosis, siempre y cuando que nosotros apliquemos las medidas higiénicas. Si conozco a una persona que tiene lombrices o tiene otro problema, pues a la hora de consumir alimentos o simple y sencillamente hay que lavarse las manos, ¿no? No podemos evitar esas relaciones interpersonales nada más a ver porque tenemos parásitos, pues ya no voy a saludar a las personas. Yo creo que en la medida que seamos conscientes y tengamos esas medidas higiénicas, no hay ningún problema. Estas medidas son tan sencillas y uno hace hincapié a cada instante en ellas y uno las da por desapercibido, entonces mucho ojo con eso. Vamos a continuar con nuestra última pregunta. Es de la señora María Inés Rivera de San Carlos, Sonora. Nos pregunta, ¿es cierto que si se come pan y luego tomo agua, me llenaré de lombrices? Esto es algo muy arraigado, es una costumbre, una creencia que se tiene. ¿Qué nos puede decir a eso, doctor? Es cierto, Edna, lo que acabas de decir, esto es muy frecuente en nuestro pueblo mexicano, que está lleno de este tipo de cuestiones, y no solamente este problema, podemos decir, ¿no? Hay otros que también consideran que, por ejemplo, aparte de esta creencia, es que las personas que se van a desparasitar con epazote lo deben de hacer antes, o que no huelan el epazote, porque si no las lombrices se esconden y ya no pueden salirse. O por ejemplo también las personas que tienen lombrices comen tierra. No es cierto, aquí estos son meras creencias populares de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Sin embargo, las parasitosis tienen un fundamento, ¿no? Que es el que las medidas higiénicas no son las adecuadas. Por este mecanismo se generan estos problemas. En el caso del agua y el pan, esto no va a crear ningún problema dentro de nuestro organismo. El problema es que el agua y el pan o la leche o el café se contaminen con parásitos, con huevecillos, y entonces a la hora de consumirlos pues, se desarrollan.
pero no, en ningún momento esto genera esa situación. Entonces podemos seguir comiendo tranquilamente leche y pan. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por su participación. Esperamos contar con su presencia en nuestro programa. Gracias, Edna, por la invitación. Bien, y a ustedes me queda recordarles que en esta sección estamos para resolver cualquier duda e inquietud que ustedes tengan. Nos vemos. ¿Sabía usted que la lombriz intestinal tiene la capacidad de contener en su cuerpo hasta 27 millones de huevecillos y poner diariamente 200,000? Es cierto, 27 millones de huevecillos y a mucha honra. Finalmente, les recomendamos que para reforzar sus conocimientos, vean la película Epidemia, estelarizada por Dustin Hoffman. Esta película trata sobre los estragos que provoca en la población un virus. Es interesante ver en ella distintos aspectos de las formas de contagio y cómo se protegen los investigadores de estas. El año de la peste es una película mexicana de Felipe Casals que también pueden ver.